Continuamos, alumnos, alumnas del tercero A, tercero D, tercero F. Bienvenidos otra vez. Vamos a hablar acerca ahora de la representación de un vector de forma analítica. Bien, ya vimos un vector, cómo se representa gráficamente. Veíamos, voy a ponerlo, que un vector gráficamente es un segmento de recta que se representa con una flecha. Tiene magnitud, sentido y dirección. En este tema en particular, y a partir de acá, los vectores no va a ser necesario representarlos exactamente con la longitud que se diga. Aquí le voy a poner vector A. Vamos a hacer un bosquejo, es decir, vamos a decir que que no es exactamente la realidad, sino es una idea de cómo está puesto nuestro vector. Así este vector A que acabo de dibujar, podríamos decir que mide 200 metros y está a un ángulo de 38 grados, ¿no? No necesariamente es así, ¿sale? ¿Por qué? Porque pues aquí es evidente que no me entran los 200 metros y tampoco tomo un transportador para graficar los 38 grados. Sin embargo, lo estamos especificando, por ese motivo les digo que es un bosquejo. Bien, ahora, todo vector, recuerden esto, todo vector posee algo que se llama componente. Se les llama componente vectorial. Componente vectorial. Los vectores en dos dimensiones van a tener dos componentes vectoriales. En tres dimensiones tienen tres componentes, ¿sí? En dos dimensiones tenemos la componente en X y la componente en Y. Y aquí, aparte de tener la componente X, la componente Y, vamos a tener la componente en Z. Ustedes no van a necesitar las tres dimensiones, solamente vamos a trabajar en el plano con dos dimensiones, por lo cual solamente vamos a trabajar con componente X y componente Y. Entonces nos olvidamos tantito de la componente de las tres dimensiones, ¿sí? Entonces tenemos X, Y y Z. ¿Cómo se escriben? En el caso del vector A, y lo voy a escribir con negro, para el vector A, que está en dos dimensiones, las componentes, entonces tenemos componente en X, la vamos a escribir como A sub X vector. Y la componente Y la vamos a escribir como A sub Y vector. ¿Sí? Listo. Entonces, nuestro vector A, analíticamente, lo vamos a escribir como la suma de esos dos vectores. Analíticamente, el vector A se representa como la componente AX más la componente AY. De esta manera, el sentido que lleva va a depender de la componente vectorial. Gráficamente, depende de las componentes, ¿sale? Aquí está, depende de las componentes. Entonces, gráficamente vamos a ver. Las componentes vectoriales, gráficamente, no son más que la proyección o la sombra que tiene el vector en cada uno de los ejes. Entonces, la sombra que produce el vector A sobre el eje X es esta. Perdón. Lo voy a poner en azul y este va a ser mi vector AX. De tal manera que el vector componente Y, la sombra que produce el vector
A sobre el eje Y es esta. ¿Sale? De tal manera que cuando yo cierre el vector para producir un triángulo, lo que va a ocurrir es que voy a desplazar este vector para acá. Entonces este es AY, vector componente AY. Lo tengo que mover a fuerza. ¿Sí? Siempre que dibujen gráficamente las componentes vectoriales de un vector, van a hacer un triángulo. ¿Sí? De los vectores oblicuos van a ser un triángulo rectángulo, porque este va a tener 90 grados aquí. Entonces ahí está. ¿Vale? Bien. De esta manera los distribuyo gráficamente. A partir de ahora ya no vamos a escribir ya no vamos a representar gráficamente la componente vectorial en Y exactamente sobre el eje Y, sino la vamos a poner siempre en el triángulo que se nos va a estar formando. ¿Vale? Y debe de tener exactamente la misma altura, o sea, debe de tener, perdón, la altura de la base hasta donde llega la punta de flecha. Y el ancho va a ser exactamente desde, o más bien dicho, la base va a ser desde donde comienza el vector hasta donde encontramos la altura. ¿Sale? No más, no menos. No pueden estar chuecos porque recuerden que tenemos que tener un ángulo de 90 grados. Ahora, ¿cómo es el sentido? Pues bueno, el sentido como depende de las componentes vectoriales, entonces el sentido del vector A en ambos casos va a ser positivo. ¿Por qué? Porque para AX, y estoy hablando de este vector en específico, para el vector AX es positivo y para el vector AY también es positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para la componente vectorial AX, la dirección ocurre en el eje X positivo. Y para AY ocurre en el eje AY, digo en el eje Y positivo. Por eso es importante las puntas de flecha, para que ustedes sepan si van hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda y puedan escribir si es sentido positivo o sentido negativo, ¿no? Perdón, los dos son positivos en este caso. Entonces ahora, ¿cómo los voy a calcular? Matemáticamente, es decir, analíticamente. Bien, les había dicho yo que teníamos que el vector A es de una magnitud de 200 metros y el ángulo θ era de 38 grados. Entonces, vamos a ver la magnitud de AX y de AY. La magnitud de AX. Bien, para eso vamos a recordar un poco el triángulo rectángulo y los catetos. ¿Sí? Si este es mi ángulo de referencia, esta es la hipotenusa, entonces aquí abajo tengo el cateto adyacente y aquí tengo el cateto opuesto. ¿Sí? Como saben, el cateto opuesto y el cateto adyacente están relacionados con la hipotenusa y una función trigonométrica, porque la función trigonométrica seno se define como la variación que hay entre el cateto opuesto y la hipotenusa, y el coseno es la variación del cateto adyacente entre la hipotenusa, y la tangente es la variación del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ahorita de momento no vamos a ocupar esto, vamos a ocupar estos. De esta manera, el cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Y el cateto adyacente es la hipotenusa por el coseno del ángulo. ¿Sí? En este caso el ángulo que acabo de poner es alfa. Bien. Si vemos la analogía de este triángulo con este,
¿quién sería mi cateto adyacente? Si ustedes observan, de acuerdo a la figura, el cateto adyacente es la magnitud del vector AX. Y el cateto opuesto es la magnitud del vector AY. Y la hipotenusa es el vector, es la magnitud del vector A. ¿Vale? Entonces, si sustituimos H por A, el cateto adyacente por AX, el cateto opuesto por AY, tendríamos lo siguiente. Cateto opuesto, que es AY, va a ser igual a la magnitud del vector A por el seno de teta, que habíamos dicho que son 38 grados y ahorita sustituimos. Y AX es igual a A por el coseno de teta, ¿no? Porque en realidad el ángulo alfa vendría siendo el mismo que el ángulo teta. De esta manera vamos a sustituir valores. AX va a ser igual a el vector A en magnitud, que son 200 metros. Y que va a multiplicar al coseno de 38 grados. Entonces toman su calculadora y escriben 200 por el coseno de 38 grados. Y eso les va a dar 157 tomamos dos decimales, 60 unidades de medición, metros en magnitud. Mientras el vector AY va a ser 200 metros por el seno de 38 grados. Y esto va a ser igual a, vamos a ver, toma su calculadora, y eso es 123.13 metros. Y con eso se concluye la magnitud de nuestras componentes vectoriales. Bien, ahora vamos a incluir un detallito más. Recuerden que están trabajando con vectores. Entonces esto solamente es magnitud. Va a aparecer algo. Aquí si lo pueden ver lo estoy poniendo con naranja. Y aquí lo estoy poniendo también con naranja. A esto se les conoce como vectores direccionales. ¿Sale? Este es el vector direccional I. Y este es el vector direccional J. Lo voy a poner aquí. Vectores direccionales. Su nombre lo dice, me van a definir direcciones. Entonces tenemos el vector direccional I, siempre lleva un corchete en la parte de arriba, y el vector direccional J, ¿sí? Con un corchete. El vector direccional I me va a determinar la dirección sobre el eje X y el eje Y. Va a ser para J. A su vez, esos me van a determinar el sentido, si es positivo o si es negativo. Entonces, voy a regresar nuevamente a cómo había escrito yo el vector A originalmente de manera analítica. Entonces, el vector A, había dicho yo que era AX vector más AY vector, vector direccional en X y vector direccional en Y. Sustituyendo el vector A tiene componente vectorial en X de 157.60 metros, ¿sí? Pero necesito la dirección y el sentido, perdón, porque aquí nada más tengo magnitud, ¿sí? Entonces, ¿qué dirección tiene? La dirección en el eje X, es decir, vector direccional Y, ¿sale? Positivo o negativo, como va hacia la derecha es positivo. Y luego tengo la otra componente que es 123.13 metros en magnitud. Ahora, ¿qué dirección tiene en el eje Y? Es decir, vector direccional J. ¿Positivo o negativo? Positivo. Vale. Recuerden que estos vectores
se están sumando. Entonces aquí hay un signo más. Y bueno, el signo más se puede o no poner. Entonces tenemos más por más, más. Listo. Lo podemos quitar. Aquí es donde tenemos el detalle de leyes de los signos. Más por más, más. Entonces no importa, podemos quitarlo, los paréntesis, y nos queda escrito de esta manera. ¿Ok? Es la forma en la que representamos analíticamente cualquier vector. Vamos a ilustrar otros vectores para que se vayan adaptando a esta escritura. De momento, eso sería todo en este video. Nos vemos en el próximo.